Hola, mi nombre es David, tengo 22 años al momento de hacer este video, soy colombiano, soy un estudiante de cine y televisión que siente mucha pasión por el cine, pero sobre todo por la animación y los videojuegos, razón por la que decidí iniciar este canal. La idea con este mismo es platicar, me encanta platicar. Quiero que la dinámica con este se sienta como una conversación entre dos amigos que comparten ideas a la hora del almuerzo o al tomarse un café. Quiero reseñar juegos que amo y que han significado mucho para mí. Supongo que de cierta manera también quiero expresar lo que siento por los títulos, y si de alguna forma puedo darle una nueva perspectiva de algún juego a alguien, bueno, es algo que gano. Para empezar, me gustaría hablar de Celeste, un título que si bien ya se ha analizado varias veces en el pasado, me gustaría hacerlo por mi cuenta, ya que es de esos juegos que realmente ha significado mucho para mí. Mucho más que solo un entretenimiento se ha convertido en una reflexión, y es algo que quiero compartir el día de hoy. Celeste es un juego de plataformas que habla sobre Madeline, una chica que desea escalar la montaña celeste por ningún motivo en específico. Solamente lo hace para probarse a sí misma que es capaz de hacerlo, para llenar algún vacío. Desde el inicio podemos ver cómo es Madeline, se nos muestra como alguien insegura y ansiosa, cosa que podemos evidenciar con la introducción del juego, en donde se pregunta a sí misma, ¿a qué se debe tanto miedo? Y no es para menos, estoy seguro de que en nuestras vidas nos hemos enfrentado a cosas así, con miedo delante, con duda, cuestionándonos si estamos tomando la mejor decisión para nosotros mismos. Y es completamente normal y válido sentirnos así, pero de todos modos tomando el riesgo, porque es algo que queremos, sin estar muy seguros del resultado. Es así como el juego nos introduce de lleno a la historia, una que aborda temas complejos más allá de solo la ansiedad, el cual es el tema principal del juego, sino que también el miedo, la inseguridad, la baja autoestima y las relaciones. Desde el primer momento podemos ver cómo Madeline nos da atisbos de estos temas a lo largo de sus interacciones, mostrándose como una buena persona al inicio, pero que frente a la menor alteración puede llegar a ser grosera y hostil, y esto es algo que se repite a lo largo del videojuego, todo esto como un mecanismo de defensa. Pero todos estos sentimientos tienen un origen. Madeline no solo sufre de ansiedad, sino que tiene tendencias depresivas por sucesos de su pasado que no se solucionaron de manera correcta y que se convirtieron en una bola de nieve, los cuales, gracias a la decisión de Madeline de escalar la montaña, se convierten en un ente físico llamado Madeline, que si bien no es mala como tal, es la parte de Madeline que teme, que se quiere proteger, y la cual quiere evitar a toda costa que suba la montaña, porque se siente insegura, quiere proteger a Madeline, y para ello, y a lo largo del juego, nos encontraremos escapando y luchando más de una vez en contra de Madeline, siendo esta la representación de cómo Madeline lucha consigo misma para poder superar sus miedos e inseguridades. Estoy seguro de que es algo que todos hemos enfrentado, el querer deshacernos directamente de estos sentimientos negativos que nos hacen sentir ahogados, frustrados, solos, inseguros de nuestras propias capacidades y que muchas veces nos pueden limitar. Pero algo que me encanta de Celeste es la grandiosa manera en la que nos dice que está bien estar asustados, que es normal sentirnos inseguros, pero que es algo que debemos afrontar a pesar de todo, porque son sentimientos que nos protegen del peligro, que nos ayudan a diferenciar de lo que nos puede hacer bien o no. Son sentimientos inherentes del ser humano que nos hacen ser lo que somos, y que para poder superarlos, primero debemos aceptarlos, gestionarlos y vivir con ellos. Pero ¿qué pasa cuando no aceptamos estos sentimientos? Es cuando la ansiedad hace acto de presencia, y para poder entender qué pasa cuando se siente, hay que definir la palabra en sí. La ansiedad es una sensación de temor e inquietud que nos pone en estado de alerta, hace que nos sintamos tensos y estresados, y se puede presentar por múltiples razones, ya sea por cosas como un examen para el que no estamos preparados, una entrevista de trabajo que definirá si obtendremos un puesto o no, la incertidumbre en una relación, el miedo a perder a un ser querido o mascota. Son miles las razones por las que nos podemos sentir ansiosos. Nos ponemos a sobrepensar hasta un punto en el que nuestro cerebro nos abruma y no podemos pensar en algo más que no sea aquello que nos atormenta. Algunos de los síntomas que nos pueden ayudar a saber si estamos pasando por un ataque de ansiedad son los sudores, la dificultad para respirar, náuseas, mareos, temblores y aceleración en el pulso. El juego nos muestra de plano cómo es tener un ataque de ansiedad cuando Madeline detiene el teleférico en uno de sus intentos por detener a Madeline, y el juego, tanto semiótica como visualmente, nos pone en el papel de Maddie. Vemos que se encuentra encerrada, abatida, asustada, no puede respirar. Sin embargo, gracias a una técnica que Theo, el amigo que Madeline hizo a lo largo de su aventura, le enseña, es capaz de controlar el ataque simplemente respirando. Y ahora es cuando el juego nos hace parte activa de esta técnica, poniendo una pluma en nuestra pantalla y con un recuadro nos guía para seguirla adecuadamente, y de esta manera
calmar la ansiedad. En un ataque de ansiedad, tal y como vimos en el juego, nos hace sentir que no hay salida. Parece que no tenemos escapatoria frente a la problemática que se nos presenta y nuestro cerebro se convierte en nuestro peor enemigo, creando un sinfín de posibilidades negativas, obligándonos a sobrepensar en nuestros actos, en lo que pudimos hacer, culpándonos de lo que hicimos y pensando activamente en la incertidumbre de lo que puede pasar después. Pero así como es fácil pensar en estos escenarios, también podemos ponerle un alto, simplemente respirando, pensando en lo que realmente importa, el ahora, en dónde estamos y cómo podemos solucionarlos. Respirar nos sirve para poner los pies en la tierra y ver las cosas con un poco más de claridad, y es algo que puede hacer cualquiera. Si en este momento no estás pasando por un buen momento, inspira a fondo, mantén el aire un momento y luego suéltalo. Mientras, piensa en qué está sucediendo, qué estás sintiendo, cuáles son tus herramientas, cómo puedes solucionarlo y finalmente aceptarlo, porque es la realidad. Buena o mala, hay que aceptar lo que nos toca. Me gusta mucho lo que la montaña representa en sí, y uno de los diálogos que tiene Madeline con la anciana nos da una idea de cuál es el objetivo de la montaña para con quienes la visitan. La montaña no puede sacar nada que no esté ya dentro de ti, y esto es muy importante, porque nos muestra que la montaña es el proceso de una persona para poder aceptar sus propias emociones, para poder entenderse a sí misma. Veo a la montaña como una oportunidad no solo de crecimiento, sino que también de autoconocimiento. Madeline hace un esfuerzo a lo largo del juego para sobrellevar la dinámica entre ella y Badeline, pero llegado a un punto malinterpreta por completo la situación. Llega a querer deshacerse de Badeline y concluye que es lo mejor para los dos, y hasta cierto punto es comprensible. ¿Quién no querría vivir sin miedo o sin ansiedad? Pero todo esto solo hace que Badeline se empeñe más en evitar el ascenso, porque ella tampoco se quiere ir. No es tan fácil como solo despertar un día y decir, ya no tengo miedo. Hay momentos en nuestras vidas en las que nos sentimos en nuestra zona de confort, donde pensamos que todo está en orden y que somos nuestra mejor versión. Pero cuando menos lo esperamos, algo puede perturbar ese confort y nos puede abrir los ojos frente a la realidad que nos dice que siempre nos encontramos en movimiento, que siempre hay cambios y que nos debemos adaptar de una manera u otra. Pienso que la montaña celeste es ese suceso que pone a Madeline a enfrentar lo que siente para poder superarlo todo, entenderse a sí misma y aceptar sus miedos. Y hasta que Madeline no se abraza a sí misma, literal y metafóricamente, es cuando finalmente comienza el verdadero ascenso para ella. Tener una gestión sana de nuestras emociones nos puede dar una mejor perspectiva de nosotros mismos. Es importante entender por lo que estamos pasando, qué estamos sintiendo. Para ello debemos prestar mucha atención a cómo nos sentimos en el día y escucharnos para así poder luego autorreflexionar, tomar esas emociones y encontrar sus causas y así aceptarlas para luego poder trabajar en ellas en una forma de metas u objetivos. Pero siempre es sumamente importante que no tomes tus propias emociones como algo bueno o malo. Las emociones son una causa de un acontecimiento. Podemos trabajar para expresarnos mejor, pero no para reprimirlas. Evitarlas solo hace más daño. También es importante aprender a escuchar a quienes nos rodean. Madeline y Theo son un buen ejemplo de ello, ya que en gran parte del juego Theo funciona como faro para Madeline. La escucha y la hace sentir que es capaz de subir la montaña pese a las cosas negativas que ella ve en sí misma. También la aconseja cuando se ve involucrada con el señor Oshiro, en el hotel, ya que le advirtió de los peligros de ayudarle, aun sabiendo que él no quería escuchar a nadie. En cierto punto, Theo también decide abrirse con Madeline, y me encanta cómo lo hacen. Nos muestran que Theo no es un ser perfecto, no quiere aparentar, pero también siente que no tiene un rumbo definido, se siente perdido, y por eso está en la montaña, en busca de experiencias que le den significado. También nos hace saber que está en la montaña por la relación que tenía con su abuelo, ya que siempre le hablaba de cómo la montaña le cambió la vida, a pesar de no ahondar mucho en el tema. Otro tema fuerte que toca este maravilloso videojuego es el estrés por medio del señor Oshiro, el cual es un personaje que se nos introduce como dueño del hotel por el que pasamos en cierta parte del juego, y al que ayudamos a organizar dicho lugar. Oshiro sufre de estrés, y sus diálogos nos hacen saber eso. Todo el tiempo quiere que Madeline se aloje en su hotel a pesar de que ésta se encuentra cerrado y que Madeline no quiere. Solo está de paso, pero él no escucha. Además, se siente ofuscado por esto, ya que hace mucho tiempo nadie se queda allí, además de sentirse frustrado por esta misma razón. Oshiro es un alma en pena, vive en el pasado y no se escucha más que a sí mismo. La razón de esto es que básicamente su hotel cerró hace mucho tiempo, y para Oshiro este significaba demasiado. Como le dice una carta que nos lo menciona, el hotel era como su hogar, y las personas una familia para él.
Sin embargo, luego del cierre, Oshiro jamás se fue, quedándose en él y esperando a que personas como Madeleine llegasen, generando un estrés profundo el cual se hace físico en forma de una masa negra con bordes rojos que es nociva para nosotros como jugadores, pero que en sí representan una barrera entre él y su dura realidad. El estrés es muy similar a la ansiedad. Nos pone en estado de alerta por situaciones en específico que pueden causarnos malestar, a diferencia de la ansiedad que es más emocional y no tiene que estar vinculada a una situación en específico. Sin embargo, el estrés puede llegar a ser útil en pequeñas dosis para cumplir metas o objetivos, pero cuando nos forzamos demasiado es cuando vienen las consecuencias grandes como trastornos de ansiedad, problemas alimenticios o insomnio, como podemos ver que le pasa a Oshiro, que se convierte en alguien hostil cuando Madeleine ataca directamente a su persona, a su ego, lo que termina en una persecución entre él y Madeleine, expulsándola de su hotel. La manera para combatir esto es saliendo de la zona que nos mantiene en constante estrés. Sé de antemano que muchas veces es complicado, como por ejemplo cuando se tiene un trabajo, pero a pesar de ello hay que darnos tiempo para nosotros, salir de esa monotonía con hobbies, ejercicio, técnicas de relajación, planificación, etc. Hay una parte en el juego en la que nos sentimos más vulnerables, y no es para menos. Es el único nivel en el que hay enemigos que nos cazan directamente, y también es la única parte en la que otro personaje depende al 100% de nosotros, poniéndonos en una situación complicada. Y gracias a la conversación que tenemos con Madeleine, nos damos cuenta que estos enemigos no son más ni menos que engendros generados por la misma mente de Madeleine. ¿Recuerdan? La montaña no puede sacar nada que no esté ya dentro de ti. Estos seres son representaciones de su miedo, y al igual que Madeleine, tratan de evitar su ascenso, y el templo en el que se desarrolla este nivel es el subconsciente de Madeleine, un lugar tétrico, complejo por todas las cosas que piensa Madeleine sobre sí misma, por sus miedos, baja autoestima y la ansiedad que tanto la atormenta. La etapa final del juego es de las partes que más me gusta, ya que luego de que Madeleine tratase de deshacerse de Madeleine, cae hasta lo más profundo de la montaña para poder reencontrarse consigo misma, ya que como dije antes, Madeleine trató de deshacerse de sus sentimientos en lugar de afrontarlos, siendo enviada nuevamente al inicio como una especie de reflexión para que pudiese entender que sin estos sentimientos no puede ser ella misma, y solo al aceptarse con todo lo que conlleva ser ella y superando esas emociones, no iba a poder conquistar la montaña. Una vez logra aceptarse, es cuando su ascenso comienza, pasando por cada una de las etapas y mecánicas del juego, superando cada obstáculo mientras aprende a confiar en ella misma, y su miedo, a pesar de no desaparecer, merma, y aprende a aceptarlo, a vivir con él. Y cuando por fin Madeleine entiende que ella no es ella misma sin Madeleine, sin sus miedos, es cuando logra llegar a la tan ansiada cima de la montaña celeste. Aceptarse a uno mismo es un camino difícil, lleno de retos y autoconocimiento, en el que más de una vez vamos a caer, equivocarnos y concluir cosas erróneas, porque es de humanos. Sin embargo, va a ser más fácil para unos que para otros aceptar que tenemos cosas que consideramos negativas y que deben ser cambiadas, ya que pueden afectarnos tanto a nosotros como a quienes nos rodean. Pero es importante hacer esta autoevaluación para poder crecer y mejorar. Entender que si bien no podemos cambiar lo que sucedió en un pasado ni tampoco cambiar el futuro, tenemos el presente para poder reflexionar sobre nuestras actitudes, personalidad, emociones y trabajar en ellas. Es indispensable hacer estos autoanálisis para poder mejorar. Y para ti, que estás viendo este video, quizá porque el juego te gustó tanto como a mí, porque quizá necesitabas escuchar una reflexión, o que tal vez estás buscando, al igual que Madeleine, una forma de sentirte mejor contigo mismo y entender tus sentimientos. Sea cual sea la razón por la que llegaste aquí, te lo agradezco. Primeramente, por darle una oportunidad a mi reflexión. Y segundo, por darte a ti la oportunidad de crecer y querer conquistar tu propia montaña celeste.